Es la noche en el continente americano, mientras en Europa inicia la madrugada y amanece en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Les habla Claudia Gurizati, soy directora de este canal internacional de noticias de NTN 24, el canal de las Américas. Me place mucho saludarlos en este programa que dirijo, el programa La Noche, que enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Y la noticia, sin duda, es el nuevo Papa, el nuevo Pontífice, el nuevo líder de la Iglesia Católica y líder del Vaticano, líder mundial con suma influencia. Todos hoy nos estamos preguntando, ya más allá de lo que hemos conocido, lo inicial del Papa Prevost, ¿cuál va a ser su línea? Y es normal que nos lo preguntemos y es la gran expectativa que tiene el mundo católico hoy. Esa esperanza mundial frente a lo que puede ser la ruta, el desempeño, la misión, las posturas del Papa León XIV, tanto en lo doctrinal como en lo geopolítico. El nuevo pontífice de la Iglesia Católica, elegido, ustedes recordarán, un cónclave de 133 cardenales, cuarta votación, tercera fumata, después del fallecimiento del Papa Francisco. Bueno, resultó ser este cardenal, Robert Francis Prevost, de 69 años. Prevost se convirtió el jueves 8 de mayo, el Papa número 267, asumiendo el liderazgo de una iglesia con más de 1.400 millones de creyentes, de feligreses en el mundo entero. León XIV es el primer papa que proviene de Estados Unidos, el primer papa estadounidense de la historia. Pero aquí hay el primer tema que es bien llamativo. Es el primer papa estadounidense. La Iglesia Católica no había querido nunca escoger un papa dentro de los cardenales estadounidenses. Algunos dicen que es precisamente por el temor de que una potencia tan importante en lo geopolítico, potencia económica y potencia mundial del mundo, también tuviera, en medio de todos esos avances y de todas esas ventajas frente al mundo, al papa. Pues resulta que ya lo logró Estados Unidos. Pero lo particular es que no es una persona solamente que proviene del mundo anglo. Es una persona que también tiene raíces latinas, su mamá de raíces españolas, su papá de las francesas, de los latinos europeos, pero sobre todo la nacionalidad de nuestro querido país Perú, en nuestra querida región Suramérica, después de 2 décadas de que Prevost estuvo cumpliendo su misión en Perú, obtuvo él su nacionalidad. Hijo de un padre francés e italiano y de una madre de ascendencia española. Y esto lo convierte en un hombre que reúne características del mundo entero y sobre todo en un momento político en Estados Unidos en el que la migración es tema fundamental para Donald Trump y quien ha decidido perseguir de manera muy, muy fuerte a la inmigración ilegal. El punto clave de la noticia es que aunque el nuevo obispo de Roma nació y creció, se educó en Chicago, su cultura le trae estos tremendos lazos con América Latina. El nuevo obispo de Roma, todo ese ejercicio que hizo en Perú, así lo han puesto ante el mundo como una persona que comprende profundamente los problemas de América Latina. Voy a saludar hoy a nuestra tertulia de periodistas, Andrés Gil, periodista permanente en NTN 24 en Europa, experto en asuntos internacionales y en estos asuntos del Vaticano, Juan Manuel Ruiz Machado, director de Radio Red Colombia, de RCN Radio, internacionalista, experto en asuntos del Vaticano, y José María Gil, internacionalista, analista permanente, José María León, internacionalista, analista permanente de NTN 24 y codirector del Observatorio de Seguridad Internacional. Esta mesa de periodistas nuevamente se une para comenzar a hablar del nuevo Papa. Comienzo con Juan Manuel Ruiz Machado, quien se encuentra en Río de Janeiro. Juan Manuel, ¿usted se esperaba que un Papa americano, latino, nunca mejor usado el término latinoamericano, fuera el nuevo pontífice? Bienvenido. Claudia, buenas tardes, buenas noches a todos, a Jeff, a mis colegas, un placer inmenso saludarlos. No, yo creo que evidentemente no estaba en los cálculos de muchos, si bien su nombre apareció en esas reseñas que de tanto en tanto surgían para tratar de hacer
un poco de especulación sobre quién podría ser evidentemente el nuevo pontífice máximo de la Iglesia Católica. Pero no, realmente no lo esperaba, aunque con el paso de las horas entiendo que su escogencia obedece a una lógica monumental que quizás no veíamos venir, que hoy parece realmente maravillosa la manera como se dieron las cosas. Pero no, nadie se imaginaba lo de Estados Unidos por lo que tú mencionaste al comienzo, ¿verdad? Lo que geopolíticamente significaba o podría significar el hecho de que una megapotencia como los Estados Unidos también pudiera tener al sumo pontífice. Pero por otra parte, pues se creía que el asunto podría estar por el lado de Asia, las zonas periféricas que fueron tan promovidas por el Papa Francisco, y terminó haciéndose una combinación maravillosa con un Papa norteamericano, pero no del ala radical, pero a su vez de la periferia por todo lo que significó su participación en esas transformaciones sociales en el Perú. De manera que, si bien no lo veía venir, hoy le veo una lógica monumental, Claudia, de verdad, le veo que hay unos atributos enormes a esa escogencia. En el 2015, Juan Manuel, él fue nombrado obispo de la ciudad de Chiclayo, y yo resalto eso que tú dices, no es de un ala radical, de ningún lado, ha sido considerado moderado. Y ahí, como obispo de Chiclayo, también lo demostró. Siempre estuvo dispuesto a hablar con los más ortodoxos de la iglesia, con los más liberales de la iglesia, y eso pues le ha dado también esas ventajas de ser una persona que tiene oídos para todos, según los que lo conocen. En el 2018 ya fue elegido vicepresidente segundo de la Conferencia Episcopal Peruana, y la cercanía del nuevo Papa con América Latina, ustedes lo van a ver ahora más adelante, es evidente en mensajes que él había mandado a través de su cuenta, de sus redes sociales, su cuenta de Twitter, sus redes sociales, por lo general reposteando a otros, no mandando o enviando opiniones propias, sino reposteando a otros, y sobre todo llamando mucho para la ayuda humanitaria en caso de desastres, pero de desastres naturales, pero también de desastres provocados por tiranos, como es el caso de Venezuela. Ya lo vamos a ir viendo. Fue tan impactante que su primer mensaje que envió al mundo tras su elección fue ese saludo, ese momento en el que se refiere exactamente a ese lugar donde, bueno, él cumplió con su misión durante 20 años, ahí Chiclayo. Miren ustedes. Y se me permiten también una palabra, un saludo a todos aquellos, y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. Donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto para seguir siendo iglesia fiel de Jesucristo. A tutti voi, fratelli e sorelle, a todos ustedes, hermanos y hermanas, de Roma, de Italia, tutto il mondo, y de todo el mundo. Vogliamo essere una chiesa Queremos ser una iglesia sinodal, che cammina, una iglesia que cerca una iglesia que busca siempre la paz, cerca sempre la carità, cerca sempre di essere vicino, specialmente cerca a coloro che soffrono. De quienes sufren. Voy a Roma. En Roma están mis colegas Andrés Gil, está también José María León, los dos especialistas en el tema del Vaticano, conocen muy bien las implicaciones de cada uno de los papas, bueno, por lo menos los modernos de la historia. Y quiero comenzar por este punto que, por supuesto, es fundamental. El primer papa estadounidense latinoamericano. La importancia de esa mezcla, hijo de inmigrantes latinos de Europa. Eso es muy interesante. Y luego la absorción de esa cultura latinoamericana, suramericana en esta misión en Chiclayo y en su misión en general en la Conferencia Episcopal Peruana. Andrés, muchos se preguntan por qué nunca un papa de Estados Unidos había sido nombrado. Los cardenales nunca apostaron por un cardenal de Estados Unidos. Incluso he oído el término de pura sangre, que yo sé que no es muy políticamente correcto, pero que vale la pena como resaltarlo. No es un anglo solamente con ascendencia anglo, no, tiene esta mezcla,
tiene esta característica justo en tiempos en los que los migrantes están siendo perseguidos, la ilegalidad en la migración está siendo perseguida con toda la fuerza por parte del gobierno de Estados Unidos. Bienvenido. Claudia, buenas noches, televidentes de la noche. Gracias. Un saludo desde la Santa Sede. Yo creo que lo que tuvo que haber ocurrido, Claudia, dentro de ese cónclave fue fascinante. Las deliberaciones, las apuestas, la manera como los cardenales se movieron para elegir al cardenal Prevost tuvo que haber sido un asunto verdaderamente interesante. ¿Por qué? Porque terminan eligiendo al final a un papa que otra vez es de lo que llaman la periferia. Pero es un papa que tiene una vinculación extraña, por decirlo de alguna manera, con el imperio de Estados Unidos, para utilizar algún término coloquial, pero sin serlo. Es decir, él llega allí más representando a la periferia, más representando al llamado sur global, que representando a Estados Unidos. No es o no parece ser cercano al actual presidente de Estados Unidos. Es un hombre que tiene más relación con el mundo hispanoamericano. Y fue la primera sorpresa que nos llevamos ayer cuando escuchamos el nombre de Prevost, pues entendimos que el papado se quedaba en América, que iba a Estados Unidos, pero que estaba todavía radicado en América Latina, cuando todos pensábamos que ya no era posible, por lo menos durante varios años más, quizá 20, 30, 50 años más, que un papado pudiera seguir en América luego de que había sido Papa Francisco, el Papa argentino. Así que esto es interesante, como dices, Claudia, para ir desmenuzando. Es un papa estadounidense, perfecto, pero que no es directamente representante de ese poderoso país, sino que se siente más cercano, y por sus expresiones en español, más cercano a los 20 años que pasó allí en Perú. Y estamos encontrando que en el Washington Post informan de que precisamente él se ganó el apodo de Yankee Latino, el Yankee Latino. Es el cardenal Prevost, que hoy es el sumo pontífice. Esto tiene un significado importante y quiero preguntarle a José María León precisamente sobre qué significado usted ve o lee de esta decisión del cónclave de los cardenales de optar más allá de lo que puede ofrecer él, Prevost, pero en la parte simbólica de sus orígenes. ¿Cómo la interpreta, José María? Bueno, claramente el hecho de que hayan entrado 10 cardenales estadounidenses al cónclave, a diferencia de solo 2 mexicanos, por ejemplo, hacía que la balanza tuviera un poco más de posibilidades que llegara un papa estadounidense. Ya conocemos un poco el perfil de León XIV y si bien es cierto que nació y creció en Chicago, no podemos desprender de él la cultura estadounidense, que como mucha gente, muchos hispanoamericanos que han llegado a Estados Unidos, si ya son de segunda generación, finalmente, aunque su lengua materna pueda ser el español, podemos decirlo así, finalmente adoptan la cultura estadounidense porque nacen y crecen ahí. Si bien es cierto que también su ministerio, como Agustino, lo llevó a diferentes partes del mundo, como aquí a Roma o como estuvo tanto de misionero como después, como visto en el Perú, por supuesto que uno se va empapando de la cultura del lugar donde se nace, ¿no? Quisiera poner el ejemplo de una cantante de música mexicana, Chabela Vargas, que ella era originalmente de Costa Rica y la criticaban que porque cantaba ranchero. Y decía, los mexicanos nacemos donde nos da la gana. Entonces, en esta lógica yo quisiera decir que si bien se le otorgó en su momento la nacionalidad peruana al cardenal Prevost, ahora León XIV, quiere decir que evidentemente se siente peruano, al igual que no se puede desprender jamás de ser estadounidense. Y también, como bien sabemos que tiene ascendencia francesa y española, por supuesto que tampoco niegas cuál es tu cuna, no puedes negar de tu parroquia, vamos. Y eso quiere decir que sí, es un papa que conoce la cultura estadounidense, que conoce la forma de vida estadounidense, pero que también conoce América Latina. Y al conocer Hispanoamérica, y somos el continente de habla hispana, y probablemente somos actualmente donde hay más católicos, de tal suerte que el hecho de que el Papa de nueva cuenta hable español, pues bueno, es de mucha alegría para nosotros que vivimos en el continente americano, pero sin lugar a dudas creo que no lo podemos desprender jamás de su cultura estadounidense. Muy interesante lo de conocer profundamente su cultura estadounidense y por supuesto esto no se desprecia de ninguna manera. Lo que se aprecia es la capacidad de moverse en diferentes culturas. Ustedes me han oído hablar desde el comienzo del programa sobre la misión, sobre que Robert Francis Prevost
cumplió durante muchos años, 18 años, su misión en Perú. Y se lo digo porque una de las características del ejercicio pastoral de la Orden de los Agustinianos, a la que pertenece León XIV, es la misión, es decir, el trabajo misionero en terreno, con las comunidades, en lo pastoral, hasta en la catequesis. Los agustinos se mueven con la gente, tienen contacto permanente con la comunidad, se comprometen además de una manera pues bastante importante con la comunidad. Una labor además centrada en la vida parroquial, en la educación, en las causas sociales. De ahí también el sentido del primer mensaje pronunciado al mundo por el nuevo Papa, que en esencia está alineado con el pensamiento de San Agustín, el de una iglesia misionera. Un figlio di Sant'Agostino. Soy un hijo de San Agustín. Agustino. Que ha detto con voi sono cristiano. Con ustedes soy cristiano vescovo. Y para ustedes obispo. En questo senso possiamo tutti y en este sentido podemos todos caminar juntos verso quella patria, hacia esa patria la quale Dio ci ha preparato. La cual Dios nos ha preparado. Alla Chiesa di Roma, a la Iglesia de Roma, speciale. Un saludo especial. Dobbiamo cercare insieme come essere una chiesa missionaria, como ser una iglesia misionera, una chiesa que construye puentes de diálogo, siempre abierta a recibir, como esta plaza, con los brazos abiertos a todos aquellos que tienen necesidad de nuestra caridad, de nuestra presencia, de diálogo y de amor. Y hoy en el programa La Noche les vamos a presentar aquí con todos mis colegas de esta mesa de análisis, todos expertos en los temas de la Iglesia Católica y en el Vaticano, a una persona que tiene una condición muy especial y es que compartió con Robert Francisco en la época del estudio en los agustinos del Escorial, compartió con Prevost hoy el Papa León XIV en el año 2012. Él es Daniel del Valle, ex embajador permanente del Organismo Internacional de la Juventud ante las Naciones Unidas, pero que ha tenido esta cercanía con Robert Francis Prevost. Daniel, gracias por estar con nosotros y por supuesto lo que uno quiere saber es desde el punto de vista humano, ¿cómo nos podrías describir al Papa León XIV? Bienvenido. ¿Qué tal, querida Claudia? Bueno, muchas gracias a todos ustedes, ¿no? Y a la audiencia de NTN 24. Para mí es un placer conectarme desde Madrid con ustedes. Y ciertamente, pues, ¿qué te puedo decir? Cuando Robert Prevost sirve, hoy el Papa León XIV, que todavía me cuesta acostumbrarme, ¿verdad? Porque estoy siempre pues acostumbrado a llamarle, pues no sé, Robert, Prevost o Roberto. Pero en cualquier caso, cuando existía el capítulo general de la orden, ¿no? Y Robert desde el 2001 hasta el 2013 fue el prior general, ¿verdad? Que es un poco pues el líder de la orden, ¿no? Y un poco el que define la estrategia que va a seguir la orden, pues el cómo se va a organizar un poco el liderazgo de la misma. Nosotros íbamos a cantar, ¿verdad? En algunos de los eventos fuimos invitados a Roma y él no solamente venía a los actos protocolarios, él pasaba el día con nosotros, íbamos a tomar un helado, ¿verdad? Allí en el Vaticano, en Roma, que son unos helados fantásticos, y creo entender que él es un gran fan de estos. Y bueno, pues comíamos, cenábamos. Tenemos una foto maravillosa de pues mi coro, ¿verdad? Todos chiquititos, yo era un enano también, y él todavía ni siquiera era obispo, ¿verdad? Él era un sacerdote más, un fraile de la comunidad agustiniana, y bueno, pues un hombre sencillo, un hombre muy carismático, la gente le quería mucho, ¿verdad? Tenía un gran relacionamiento también pues con las personas del Vaticano, y lo cierto, Claudia, es que yo antes de que fuera al cónclave, ¿verdad? Después del fallecimiento del Papa Francisco, me puse a pensar, ¿no? Y a reflexionar con algunas amistades y mi propia familia, mis padres, ¿no? En quiénes podían ser los potenciales candidatos. Y es cierto que mediáticamente los que más han sonado pues son Parolin, Tagle, Zuppi, Burke. Y bueno, al final Robert Prevost no estaba por ninguno de los lados, ¿no? Excepto un amigo mío que pone un tuit en el que en la esquina inferior a la izquierda pues aparece Robert Prevost como potencial candidato, pero la prensa nunca le dio bola a esto. Y yo le digo a mis padres, ¿os imagináis que Robert acaba siendo un día el Papa? Digo, yo instalaría una oficina en el Vaticano de lo feliz que estaría, ¿no? Y al final, pues
bueno, yo le he dado seguimiento, es más, yo en ese momento le busqué por Twitter, etcétera, traté de encontrar mis conversaciones con él, ¿verdad? Bueno, esto ha sido más posterior, porque bueno, yo era amigo de él también en Facebook, ¿verdad? Veía lo que él hacía en la diócesis de Chiclayo, en Perú, y lo que él quería al pueblo peruano. Bueno, siempre le comentaba los posts, le pedía bendición a veces por Messenger, y el hombre pues simpatiquísimo, ¿no? Siempre me correspondía. Y entonces trataba de encontrar estas conversaciones y desafortunadamente pues esta cuenta de Facebook ya no existe. Sin embargo, buscando en el email, me hace mucha gracia encontrar esto, ¿no? Porque en el 2018, un 14 del 9, un 14 de septiembre, me aparece esta notificación simpática, que no sé si se puede leer en cámara, pero la cuestión es que dice: hoy es el cumpleaños de Robert Prevost, como para felicitarle, ¿no? Esta típica notificación que te aparece en Facebook para que te acuerdes de felicitar a los amigos. Entonces, bueno, la verdad que es algo sorprendente porque uno nunca espera que al final una figura de tanta relevancia, ¿verdad? Y que vaya a ser tan significativa, y yo personalmente, que soy un tipo creyente y practicante, pues que de alguna forma el sucesor, ¿verdad?, de San Pedro, y quien hoy encabeza la Iglesia, sea una persona con la que he tenido cercanía, con la que he hablado, con la que he reflexionado, quizá no en profundidad, porque yo al final soy un tipo joven, y entonces cuando yo ya le conocí y las veces que he compartido con él, pues yo era un niño, ¿no? Claro. Daniel, queremos felicitarlo también a usted, porque finalmente en España también lo sienten propio. El abuelo de Robert Francis Prevost, el nuevo Papa León XIV, pues es español, o era español, perdón. Así que también para España esto tiene un gran significado. Gracias por compartirnos esos momentos en los que usted pudo tener interacción con el nuevo Papa, y le agradecemos muchísimo su tiempo aquí en el programa de la noche. Muy amable. Y yo me voy a quedar con una frase, que es la frase cuando dice que efectivamente cuando la persona es sencilla se nota. Y vamos a hablar de esto cuando regresemos, cuando volvamos de comerciales, porque hay un hecho simbólico que todo el mundo ya quiere interpretar o que quiere tratar de entender, y es como ya el Papa León XIV rescata nuevamente los símbolos y el vestido completo tradicional de los papas, a diferencia del Papa Francisco, que se despojó porque él permanentemente se mostraba humilde y quería permanentemente comunicar eso, que era humilde, que era sencillo. Permanentemente era la forma en la que se comportaba. El Papa León XIV, de manera muy discreta, vuelve a usar todos estos atuendos que tienen un simbolismo religioso, además, que ya los vamos a explicar, y para entender por qué este cambio nuevamente de una persona que sin ninguna duda todos quienes lo conocen habla de su sencillez profunda, y sobre todo de una característica: no busca nunca llamar la atención, prefiere pasar desapercibido, no mediático, nos lo decía Daniel. Sus palabras las guarda para el momento que siente que hay que expresarlas, y nunca tiene ninguna necesidad de generar una revolución sonora que suene mucho. Ya regresamos. Los simbolismos que acompañaron la aparición del recién elegido pontífice en el balcón de la Basílica de San Pedro, el Papa León XIV, a diferencia de su antecesor, decidió vestir nuevamente de la forma tradicional que históricamente han utilizado los pontífices romanos, por lo menos en las últimas décadas o en el último siglo. Mientras en 2013 el Papa Francisco optó por vestir solamente la sotana blanca. Ustedes lo recordarán, la sotana blanca es de uso exclusivo para el obispo de Roma, y decidió llevar el crucifijo de plata que por años lo acompañó como arzobispo de Buenos Aires, usar sus mismos zapatos. Bueno, a veces sorprendía con el color de los zapatos. El nuevo pontífice sí ha revivido el uso de algunos de los ornamentos más legendarios. ¿Cuáles son? Vamos a ver estos ornamentos. Aquí están. Entre ellos la museta, la cruz pectoral dorada y la estola. Estos elementos tienen un significado, eso no lo usan sin ninguna explicación. La museta es la capa corta que ustedes ven, la de color rojo, que cae sobre los hombros del pontífice. Ese elemento simboliza la autoridad del Papa y, según la tradición, es el llamado a la compasión como líder de la Iglesia. La estola por su parte es ese accesorio de tela, también de color rojo, con bordados dorados, que utilizan alrededor del cuello. Y la estola representa el poder considerado sagrado que se le concede a los sacerdotes y simboliza particularmente al pastor,
Ustedes recordarán de esas imágenes de los pastores que cargan las ovejas así, como si se tratara de la estola o una bufanda. León XIV también recuperó el uso del roquete, que es un tipo de sobrevestidura blanca hecha de lino y que cubre la sotana desde los hombros hasta las rodillas. José María León, allá en Roma. ¿Qué significa el hecho de que el Papa vuelva a usar estos símbolos en el vestido? El Papa Francisco, en su mensaje, lo que decía es que esto pertenecía al lujo desbordado del Vaticano. Muchos de sus feligreses así lo vieron, así lo siguieron, lo percibieron más sencillo por hacer esas cosas. Pero bueno, llega un Papa que, según todas las crónicas y según su actuación y su misión en el Perú, lo muestran como un hombre absolutamente sencillo y discreto. ¿Qué opina usted? Yo creo que una cosa es muy distinta ser sencilla y discreta y otra cosa es obedecer. En la práctica, la tradición no solo del dogma, la tradición de los obispos, también la liturgia tiene su simbología. La liturgia representa, y el hecho de que el Papa se revista en el sentido formal del papado para poder dar la bendición Urbi et Orbi es propio de la tradición. El hecho de que Francisco quisiera no formar parte de ello para dar esta imagen que todos conocemos de un Papa más sencillo, yo, en mi punto de vista, creo que la humildad se pierde cuando la gente se da cuenta que eres humilde. Es decir, la humildad no se tiene que notar, no tiene que ser evidente. Pero volviendo al tema de León XIV, me parece que sigue las normas que han estado formando parte de la tradición aquí en la Santa Sede durante años, durante décadas o me podría decir durante siglos. El hecho de cómo se viste el Papa, eso me recuerda a Benedicto XVI. En su momento utilizaba ornamentos muy antiguos que se le criticaban. No recuerdo exactamente el nombre, pero si vemos las imágenes o sobre todo las pinturas de los papas antiguos, utilizaban una suerte de gorro, de sombrero rojo. La tiara. La tiara, pero la utilizaban, parecía como un sombrero de Papá Noel. Y Benedicto XVI lo utilizó una vez que estaba nevando. Es decir, los papas tienen estas vestiduras propios de ellos que están en toda libertad de utilizarla. Podemos ver la comparación también con Francisco. Por ejemplo, las casullas que usaba Benedicto XVI eran muy ornamentadas, muy cargadas. Francisco utilizaba casullas e inclusive sus mitras eran muy sencillas, muy sobrias. Y yo creo que también tiene que ver con el estilo personal de cada uno de ellos y respetar la tradición vaticana, más allá del evangelio, más allá del dogma. Cada papa tiene su propio estilo de gobernar y creo que eso es importante. Si les abren un armario y hay todo tipo de cosas que puedan usar, creo que están en completa libertad de decir si lo quiere usar o no lo quiere usar. Eso me hace pensar en un dicho, y me perdonan la cita a mi abuelita que decía que las apariencias engañan. No todo el que ostenta el oro lo tiene, no todo el que usa atuendo raído es pobre. ¿Qué opina Juan Manuel Ruiz sobre, bueno, esta nueva forma de vestirse que llega con el nuevo Papa? Pues Claudia, yo lo resumiría de la siguiente manera. A mí me pareció eso muy interesante. Los símbolos en la Iglesia Católica son absolutamente poderosos. Hacen parte de la ritualidad, hacen parte de la liturgia y hacen parte de la tradición. Y yo creo que con esta actitud del Papa León XIV envió dos mensajes que pueden resumir lo que puede ser el proyecto de su pontificado, que es conciliación y continuidad. Conciliación con aquellos más tradicionalistas que consideraban que el Papa Francisco era demasiado disruptivo y que quizás pues se pasaba un poco de la raya al momento de usar o no determinados símbolos que hicieron parte o han hecho parte de la tradición de la Iglesia Católica. Al usar estos ornamentos, al usar estas ropas, la museta y todo lo que se ha descrito acá, el Papa León XIV ha enviado un mensaje de conciliación con aquellos que pedían volver un poquito también a la tradición, volver a algunos símbolos que eran muy importantes. Pero también en su discurso, el Papa León XIV envía un mensaje de continuidad. Entonces, creo que esos dos elementos son muy interesantes y pueden servir para resumir lo que puede ser el derrotero que va a marcar este Papa más discreto, más reservado,
más humilde, que parece mucho más joven de lo que realmente es, pero que tiene un carisma enorme, un hombre que está llamado incluso a recuperar mucha de la ternura de la Iglesia Católica, que en parte se había vuelto a poner sobre la mesa con el legado del Papa Francisco. Pero continuidad, conciliación y legado creo que son parte del llamado de estos símbolos del nuevo Papa, que a mí me han parecido tan poderosos. Le pregunto lo mismo a Andrés Gil. Andrés, el regreso de la museta, la estola, el roquete, que se habían convertido en el anterior papado como símbolos de la ostentación, ahora se retoman, pero lo retoma alguien muy sencillo y muy cercano a su gente, en su parroquia. Todos en Chiclayo lo recuerdan como muy cercano. Y muchas veces, y tomo esto que nos dice Juan Manuel Ruiz, no necesariamente el sencillo es el que todo el tiempo está en necesidad de mostrar su humildad. No precisamente denota que es muy humilde, porque a veces lo que quieren es notarse. En este caso, ¿usted cómo lo analiza? Lo primero, Claudia, que les comento es que mi apreciación personal, a mí me gusta esta ornamentación que utiliza el Papa León XIV. En lo personal, a mí me gusta. Y escuché, además, aquí en el Vaticano, en las horas previas a su aparición con ese atuendo, con esa ornamentación, una frase que me pareció interesante, y es que con esa imagen que él proyectó en su primera aparición, demostró claramente que tiene un pie en la tradición y un pie en el futuro, que es un papa que sabe cuál es la institución en la que está en este momento teniendo que liderar, sabe cuál es esa institución, que tiene pasado, que tiene tradición, que tiene unos rituales, que tiene unos coloridos, pero que también es consciente de que tiene que ir hacia adelante, que tiene que avanzar en este siglo XXI. Y en virtud de ello también creo que hay que empezar a leerlo, Claudia, el nombre que él toma un nombre como el de León, León XIV. Su antecesor más reciente es León XIII, finales del siglo XIX, principio del siglo XX. Tiene también un peso específico el nombre que él ha tomado, y es algo que nos conecta en que está con la tradición, desde luego, es una institución centenaria, milenaria, pero va hacia adelante, mira hacia adelante como hacia adelante miró, y con mucha claridad, León XIII en su día, Claudia. Bueno, usted ya me pone el tema y me parece absolutamente acertado el tema de León XIII. ¿Por qué? Porque al escoger el nombre que se conocerá como pontífice y que dejará la huella de su pontificado, tratan de escoger un nombre que evocan y un nombre al que quieren rendirle un homenaje siguiendo sus enseñanzas. Y una de esas enseñanzas del Papa León XIII fue traer la Iglesia Católica a la modernidad, a las reflexiones de la modernidad, de lo que sucedía a finales del siglo XIX. Era muy importante entender qué pasaba a finales del siglo XIX con la revolución industrial para poder hablar de esto. Son tiempos muy, muy diferentes. León XIII fue el Papa 256 de la Iglesia Católica y ejerció su pontificado entre 1878 y 1903. Es decir, a finales del siglo XIX y apenas comenzando el siglo XX. Y es crucial recordar que León XIII, el antecesor, que seguramente de ahí viene el nombre de León XIV, está considerado como el padre de la doctrina social de la Iglesia, o por lo menos la piedra angular o el detonador de la doctrina social de la Iglesia. Esto en razón a una encíclica que ha sido muy destacada, Rerum Novarum, que se traduce en español de cosas nuevas. ¿Qué era lo nuevo? La revolución industrial, las máquinas impulsadas por el carbón, por las calderas. Y en esa época recordamos que las condiciones laborales de las mujeres eran hasta 18, 20 horas alrededor de las calderas, de los hombres. Incluso los niños estaban ahí con sus padres porque no tenían a dónde ir trabajando, con la cara untada de carbón, sin ningún derecho consciente. No tenían derecho los trabajadores, lo hacían para no morir de hambre y para no morir de frío. Entonces, las reflexiones que hizo León XIII frente a esto fueron muy duras. Fue muy crítico con esa revolución industrial, pero no con ella como tal, sino por la explotación de los trabajadores. Miremos, por ejemplo, lo que dijo sobre los riesgos o peligros de un capitalismo descontrolado, de una nueva esclavitud que él consideraba la explotación de los trabajadores.
Debe encontrarse rápidamente un remedio oportuno para la miseria y la desdicha que oprimen tan injustamente a la mayoría de la clase obrera, pues los antiguos gremios obreros fueron abolidos en el siglo pasado y ninguna otra organización protectora los sustituyó. Las instituciones públicas y las leyes dejaron de lado la antigua religión. Por lo tanto, poco a poco los trabajadores se han visto rendidos, aislados e indefensos a la crueldad de los empleadores y a la avaricia de una competencia desenfrenada. Y así como criticaba al avaro, al capitalista sin ningún control, también criticaba duramente a lo que él consideraba fue la solución que nació frente a esto, que fue el socialismo. Y fue muy crítico sobre todo con el odio de clases, diciendo que el odio y sobre el odio no se construye ninguna calidad humana y no se construye ninguna relación humana positiva. Los calificó además de ser una solución cruel por arrebatarle además lo ganado al hombre con su trabajo. Y fue un defensor absoluto de la propiedad privada porque en ella decía que se diferenciaba también de los animales en el tema de la razón. La razón la tiene el ser humano, lo diferencia del animal. Y por esa misma razón el hombre que lo ha trabajado tiene derecho a tener su posesión. Esto decía. Para solucionar este mal, los socialistas, atizando el odio de los indigentes contra los ricos, tratan de acabar con la propiedad privada de los bienes, estimando mejor que, en su lugar, todos los bienes sean comunes y administrados por las personas que rigen el municipio o gobiernan la nación. Aquí lo vemos, visionario en ambos sentidos, ecuánime, muy ecuánime, Andrés Gil en Roma, frente al legado de León XIII, que ahora muchos creen que retoma León XIV. ¿Cuál cree que va a ser su principal influencia de ese antecesor? Mire, Claudia, el momento histórico de León XIII, del cardenal Pecci, yo creo que es crucial y ya lo señalaste. Hay que entender en qué momento estaba León XIII, en momentos en que la humanidad todavía no había hablado de derechos universales. No, todavía no, porque estábamos apenas entrando al siglo XX, en que la humanidad ya estaba sufriendo atropellos laborales. Estábamos apenas entrando al siglo XX, pero tenga usted en cuenta que todo ello consignado en esa encíclica de León XIII, esa encíclica llamada de Cosas Nuevas, persiste hoy. Los derechos de libertad de la propiedad, los derechos y obligaciones que tiene el Estado sobre los ciudadanos y sobre las cosas en los países y en las naciones. Esa división que hay todavía hoy en el mundo entre el socialismo y el capitalismo salvaje, como le llamaba en ese momento dentro de su encíclica. Es decir, más allá de que fuera un texto, un documento de carácter religioso, se convirtió en un elemento político que persiste hoy 122 años después de la muerte de León XIII. Así que, ¿hacia dónde se va a dirigir este Papa León XIV en materia de doctrina social de la Iglesia? Yo creo que a retomarla hacia aquel mundo que él conoce mejor. ¿Cuál es el mundo que conoce mejor? Algo va de Chicago a Chiclayo. De Chicago a Chiclayo hay algo que es claramente diferencial. Él no llega aquí a Roma como el obispo de Chicago, no, llega como el obispo de Chiclayo. Así que esa doctrina social de la Iglesia, que por cierto, si quiere un poquito más adelante, lo tocamos, muy tergiversada en algunos sectores de extrema izquierda en América Latina a mediados del siglo XX, esa doctrina social de la Iglesia, yo creo que va a empezar él a volverla a llevar allí a esos sectores como Chiclayo. Y cuando digo Chiclayo hablo de toda América Latina y de toda la periferia que en este momento necesita igualdades, necesita respeto de las libertades, respeto de la propiedad privada, que el Estado le defienda, que el Estado vele por él, que el Estado no le deje como un ser humano inerme. Hacia allí puede tender, Claudia. No, y Chicago además tiene una connotación justo en estos tiempos, cuando también este legado de León XIII y que retomará seguramente León XIV sobre el amor al prójimo. Y ya vamos a ver esa discusión que tuvo con J.D. Vance. Pero es que Chicago se ha planteado, ahora es una ciudad santuario para los inmigrantes, pero se ha planteado por el gobierno de Donald Trump para ser el punto donde comenzaría todo el tema de las deportaciones masivas. Y ahí en Chicago pues hay una persecución a la inmigración ilegal implacable. Juan Manuel, frente a este legado de León XIII, ¿cómo cree usted que lo recogerá León XIV? Frente a esa ecuanimidad que tuvo entre el abuso
del trabajador, esclavizar a un trabajador, y sus críticas durísimas al odio que engendraba el socialismo. Recordemos que todavía pues, de comunismo como tal no se hablaba, estaban a puertas de las revoluciones como la revolución que acabó con los zares en Rusia, es decir, todavía al mundo le faltaba mucho por desarrollar y vivir. De acuerdo. Claudia, mi lectura sobre ello es que a partir de ayer, a partir del momento en que fue escogido León XIV como el nuevo Papa, muchos están volviendo al pasado a echarle una miradita a qué era lo que pensaba y lo que decía León XIII, que llevó al cardenal Prevost a rendirle un homenaje con el nombre que adoptó ahora como sumo pontífice. Y es que evidentemente León XIII, con Rerum Novarum, fue un innovador y dio una respuesta a muchas preguntas que se estaban planteando muchas personas alrededor de lo que era la responsabilidad de la Iglesia en un momento de tanta inquietud y de tanto movimiento que desencadenó precisamente, no solo en la Revolución de Octubre de 1917, sino también en la Primera Guerra Mundial. De allí la relevancia del asunto, porque una de las expectativas que en consecuencia se abren a partir de este momento es cuál va a ser la posición de León XIV frente a los opresores de los trabajadores, pero frente a las dictaduras también. Porque es que, bueno, él estuvo al frente de Chiclayo, conoció directamente el trabajo en las barriadas, estuvo metido en el barro directamente y en los barrios, pero también es un hombre muy sensible a la opresión de toda clase. Y al hacerle un homenaje a León XIII y al repudiar al socialismo como la respuesta supuesta que había para todos estos males, lo que surge a partir de ese momento es cuál va a ser la actitud de León XIV con dictaduras latinoamericanas como la de Venezuela, como la de Cuba y como la de Nicaragua, que oprimen a la gente y que también oprimen a los trabajadores, porque una de las quejas peores que hay en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, países que muchas veces se han erigido en esas dictaduras a nombre de la clase trabajadora, a nombre de los pobres, es que en realidad son países opresores de los trabajadores, de los menores ingresos para los trabajadores, son los que se encuentran precisamente en esas dictaduras. ¿Qué va a decir? ¿Cómo se va a mover en consecuencia León XIV si quiere realmente seguir el legado de León XIII? Eso me parece fascinante incluso desde ayer mismo cuando se produjo la escogencia. Si se hizo semejante homenaje a una persona que pasa la historia por Rerum Novarum y por una serie de reflexiones, ¿cómo va a mover sus fichas a partir de este momento este hombre tan tierno, tan discreto, tan prudente como parece ser o como apareció allí en el balcón? ¿Será un león también en el momento de defender a la clase trabajadora, de los opresores, de los dictadores, de las dictaduras? A mí es de lo que más me fascina en este momento especular o barruntar sobre lo que será su pontificado. ¿Cómo se va a mover y cómo en la práctica de verdad va a responder a todo lo que planteó León XIII? José María León Lara, José María, frente a este legado, ¿cómo lo recogerá? ¿Cuál es su reflexión? Yo creo que no es lo mismo lo que pueda decir una conferencia episcopal de un país a lo que pueda decir el Papa. Se criticó mucho en su momento al Papa Francisco por no ser frontal en su momento, por ejemplo, con Ortega en Nicaragua, con la persecución a los obispos. O también se le criticó mucho a Francisco en su momento por la injerencia del gobierno chino sobre la elección de obispos. Esta realidad hay que entender que el Papa se ha convertido también en un monarca y la cuestión de la diplomacia vaticana es muy distinta. Se tiene que leer entre líneas. Recordemos, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco visitaron Cuba y no hicieron una declaración tajante y directa en contra del régimen, hablaron entre líneas. Entonces yo lo que veo aquí es que si bien es cierto que cuando era obispo tenía declaraciones muy específicas sobre ciertos temas, no podemos esperar que un papa de un día para otro empiece a hacer declaraciones políticas tan claras. Hay que recordar que la Iglesia tiene sus vías de comunicación, tiene su forma de hacer diplomacia y probablemente nos tardemos o que vaya a ser a través de un mutuo propio o que vaya a ser a través de una encíclica que haga declaraciones claras y cuáles son sus posturas. Pero yo no estoy viendo un Papa León XIV dando una entrevista haciendo una declaración tajante en contra de un régimen. Más bien va a ser de manera entre líneas, creo yo. Sí, y a través de sus escritos, de sus notas, de sus prédicas,
pero muchas veces, incluso si hay encíclicas, queda clara la postura. Muchísimas gracias a los tres aquí en el programa La Noche. El tiempo vuela ustedes. Además, hablar con ustedes es súper interesante. El tema seguirá porque al comienzo de un papado hay tanta expectativa que son muchos los temas. Temas cruciales que afectan a nuestra región, que afectan al hemisferio. Están a la orden del día. Juan Manuel Ruiz, desde, haciendo este esfuerzo desde Río de Janeiro, el director de Radio Red Colombia, de RCN Radio, Andrés Gil, como siempre, quien es nuestro periodista permanente ahí en Europa y experto en estos asuntos, a José María León Lara, también muchísimas gracias, que tengas feliz regreso a México, José María, y a todos ustedes, gracias, como siempre, por acompañarnos en estas magníficas reflexiones. La noche, a todos, un abrazo. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Nos vemos en nuestra próxima emisión.